Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de física. Voy a explicar un tema bastante importante para poder resolver los que son los ejercicios de vectores analíticos. Y comenzaremos a analizar lo que es en este caso lo que es eh, un, un vector por sus componentes. Vamos a descomponer un vector, veamos cómo hacemos. Hacemos lo siguiente, si trazamos una línea en este sentido, fíjense, entonces digamos que este es nuestro vector, ¿sí? Si hacemos acá, por ejemplo, la flecha, que indica el sentido y dirección de este vector, podemos saber nosotros lo siguiente, podemos saber de que este vector se encuentra en lo que es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Si tomásemos como referencia, ¿sí? Sabemos que este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos las componentes para estos vectores? Fácil. Se los explico cómo. Es bastante fácil. Bien. Si hacemos una componente, por ejemplo, vertical, usamos una paralela a este eje Y, hacemos lo siguiente. Trazamos una línea. Bueno, vamos a ver muy bien la línea para volverla. De nuevo no volvió a salir bien. Veamos. Voy a mover la regla. Ahí justamente. Vemos que ese es nuestro componente. Vamos al componente, en este caso, horizontal, que va a quedarnos largos aquí. Quedaría esto. Ahí tenemos ya no se puede. Bueno, fíjense en lo siguiente. Estamos hablando que este es un vector, este es otro vector componente de este vector, que este lo vamos a llamar, por ejemplo, el vector A. Entonces, aquí tenemos nosotros un ángulo, digamos que este es un ángulo θ, ¿sí? Digamos que este es el ángulo θ. Entonces nosotros tenemos dos componentes, una componente, en este caso, vertical y una componente horizontal. Entonces aquí nosotros por lo que son funciones trigonométricas decimos que esta es A, como es opuesta al ángulo, sería A seno del ángulo. Y esta de acá sería A coseno del ángulo, ¿sí? Siempre va a ser de esa manera. Por la función trigonométrica que tenemos ahí, ¿cómo se hace eso? Conocemos la función trigonométrica. Ahora comencemos a resolver un problema. Que tenemos un ejercicio de este tipo, tenemos un problema que nos dice, dado los siguientes vectores coplanarios, haga la suma de los vectores y determina analíticamente el vector resultante. Entonces esto está bastante fácil. Tenemos, en este caso, cuatro vectores, mejor dicho. Tenemos un vector llamado F1, el vector F1 que está acá, en lo que es el eje X, para la parte positiva, de aquí hasta acá. Los grados que tiene serían 0 porque está sobre el plano horizontal positivo de X. Tenemos el vector F2, que vale en este caso 100 newton, F1 valía 50 newton. F2 vale 100 newton, pero está con un ángulo de 45 grados. Aquí está. El F3, estamos hablando de que F3 tiene justamente 125 newton de módulo y sus grados serían, en este caso, 20 grados al noroeste. Sería en este caso un signo negativo porque está para acá. ¿Cómo hacemos esto? Lo explicaré. Bueno, fíjense. Podríamos hacerlo nosotros por partes.
digamos que acá tenemos F1, fíjense F1, colocamos aquí, hacemos un cuadro, colocamos los vectores F1, F2, F3, F4, entonces luego hacemos lo siguiente, colocamos los grados de cada vector. F1 dijimos que valía 0, F2 su grado vale 45, F3 vale en este caso 20 grados y F4 vale 30 grados, acá, muy bien. El módulo de cada uno de los vectores F1 valía 50 newton, lo colocamos a la par, F2 vale 100 newton, F3 vale 125 newton y F4 200 newton. Aquí teníamos los valores que nos da el problema. Luego, lo que hacemos acá nosotros es lo siguiente. Aquí, vamos a hacer lo siguiente, es lo que voy a explicar justamente ahorita. ¿Cómo llegamos a estos resultados de acá? Ok, explico. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos nosotros que para f de x vamos a colocar el módulo del vector fuerza en este caso por multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Y en el caso de y va a ser fuerza del la suma de todos esos vectores. En y va a ser en este caso ese módulo de fuerza, pero por el seno del ángulo en este caso. Entonces observe lo que va a pasar acá. Si colocáramos, por ejemplo, en el caso del primer vector, ¿sí?, el vector F1, entonces nosotros sabemos que el vector F1 valía 50. Entonces decimos nosotros 50, vaya, vemos que estamos dando F1, ¿no? F1 en X, ojo, ¿eh? 50 por el coseno, en este caso sería de 0. Coseno de 0 es 1, entonces sería, esto nos da 1, 50 por 1, pues nos da 50 newton. No dio positivo, fíjense. Ok, ya tenemos eso. Vamos ahora con f de y. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Decimos nosotros, bueno, vamos a hacer el vector f1, en este caso en el eje y, sería f, que valía 50, pero por el ángulo que tiene, que sabemos que es 0, sería por seno de 0. En este caso, seno de 0 es 0, entonces 0 por 50, que es la fuerza, sería 0 newton. En el caso en f de y, estamos claros con eso. Vimos el vector f1, vamos con el vector f2. Miren qué fácil. El vector f2 nos dice a nosotros que vale en este caso 100 newton. Veamos hacia dónde está. Está hacia acá. Ok, está aquí. Entonces, no hay problema. Vamos con f2. Y sería, bueno, f2 en x sería fuerza por el coseno del ángulo. En este caso, ¿cuánto valía el vector f2? Vale 100 newton y el ángulo es de 45 grados. Muy bien, entonces miren acá, 100 por el coseno de 45, que vamos a añadir un solo porque ya les expliqué arriba cómo se hacía esto. Estamos haciendo f2 en y, entonces aquí nos da, a ver, sacamos coseno de 45 y lo multiplicamos por 100, eso nos da 70. 70.71 serían unidades newton, ¿verdad? Porque son unidades de fuerza. Ahora vamos hagamos esto en el eje y, sería F por el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería 100 por el seno de 45. Y que estoy seguro que nos va a dar lo mismo. Justamente esto. Por 100. Nos da justamente lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. 70.71 unidades newton. Ya tenemos el vector 2. Vamos al vector 3. Ustedes fíjense en este caso, que voy a explicar algo bien importante antes de que se nos olvide. Y es que, por ejemplo, estos son cuadrantes. En el primer cuadrante aquí X es positivo y también Y es positivo. En este cuadrante X es negativo y Y es positivo. En este cuadrante de acá X es negativo y Y es negativo. En este cuadrante de acá X es positiva y Y es negativa. Eso es importante, que tengamos en cuenta eso. Okay.
Recuerde que usted tiene una ventaja de poder regresar el video cuantas veces usted desee, porque esa es una ventaja de los videos. Ahora continuemos con nuestro problema. Aquí tenemos en este caso eso. Vamos con el vector F3. Este sería F3 en X, fuerza por el coseno del ángulo θ. Veamos, el vector 3 valía 125 y son 20 grados. Hacia acá. Nosotros podríamos soltar lo siguiente. Sabemos que desde aquí hasta acá son, todo aquí sería 180, pero le quito 20 serían 160. Yo sí los hago. Les hago 160. Entonces yo sé que aquí son 160. Te digo yo, F3 de X sería 150, valía, creo. Vamos a repetirnos. 125. 25 por el seno de 160, porque recuerden, como obviamente es allá y el ángulo ya no son 180, le quito esos 20, sería en este caso pues 160. Entonces, aquí la coseno por cierto, no me acuerdo de eso. Borro acá y le pongo coseno. Entonces acá decimos nosotros, bueno, coseno de 125 por 125, disculpen, coseno de 160 por 125. Esto tienen que ser los calculadores. El resultado aquí ya nos da de un solo, miren. El resultado aquí nos da de un solo. F3 en X nos da que es 117.46 negativo unidades Newton. Y fija el mismo resultado que nos dio en el cuadro, que tenía en el cuadro, ¿sí? 117.5 al final, claro. Vamos ahora en el eje Y, sería F3 de Y. Entonces aquí sería, bueno, F es seno del ángulo, sería F3Y, seno del ángulo sería 125, seno de 160, sería lo siguiente. Ese resultado le da en este caso 42.75 unidades Newton. Vamos con el vector 4. Veamos el vector 4. Vale 230 grados, pero 30 grados hacia dónde? Hacia acá. Aquí, hasta aquí son 180. Más 30 serían 210. Entonces son 210 grados. 210 grados. Son 210 grados. 210. Entonces sería F4 en X. 200 por el coseno de 210, eso nos da en X coseno de 210 por 200 nos da un resultado de negativo 173.21 unidades Newton. Aquí es un 3%. Vamos a borrar para colocar bien eso. El otro sería, bueno, aquí serían 200 por el seno de 210. Eso nos da el resultado que nos da es F de 4 en 10 es igual a negativo 100 unidades Newton. Ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Al final, miren, vamos a sumar cada resultado. Y lo que vamos a sumar este más este más este más este. O sea, todos los resultados de X y todos los resultados de Y. Acá ya nos dan los resultados finales. Aquí nos dan que vale negativo 170.7 la suma de todos estos. Y la suma de Y nos da 13.45. Teniendo eso en cuenta, ahora hacemos el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo que es teorema de Pitágoras. Hicimos nosotros. Bueno, vector resultante es igual a S de X cuadrado más S de Y cuadrado. Vamos a quedar hasta acá porque en el siguiente video sigo explicando.